Hola, hola a todos. Sebastián Martínez de Virtud Inmobiliaria, transmitiendo acá desde el área metropolitana de Washington, D.C., en particular en mi oficina acá en Arlington. ¿Qué les traíamos hoy día? Eh, la información es vender. Wow, comencé hace 20 años atrás, o más de 20 años atrás en real estate y muchas veces uno no cree que va a llegar ese momento que los clientes comienzan a tener nuevas necesidades, comienzan a tener la necesidad de tal vez vender para comprar una casa más grande o comprar una casa más pequeña. ¿Okay? Ya en muchos respectos la casa le ha quedado grande, los hijos se han ido, ¿no? Ya se han casado, ¿no? Como es uno de los fenómenos que me toca a mí hoy en día, ¿no? Que estoy ya ayudando a clientes, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Creo que todavía no han comenzado con los nietos, pero muy, no estoy muy lejos, me imagino. Entonces, yo comencé hace muchos años atrás, muy joven, y hablábamos en ese entonces de la parte teórica, ¿no? De lo que, de la importancia económica de que podía traer ser dueño de casa. Eh, Hablábamos de que tal vez iban a necesitar acceder a esa ganancia, ¿no? Por medio, perdón, de un refinanciamiento para comprar, para sacar dinero para mandar a los hijos a la universidad. Hablábamos tal vez de que se presentaba alguna emergencia en la necesidad de vender la casa para acceder a ese dinero. Hablábamos y tuvimos los casos de que personas vendieron y utilizaron ese dinero tal vez para diversificarse, salieron y compraron dos casas, otros que salieron y compraron una casa y también comenzaron un negocio. Unas cuantas latinas, me acuerdo hace años atrás, de clientes que habían comprado, tenían una ganancia y dijeron, you know what, vamos a vender, queremos movernos para esta otra área y también en esa área queremos comprar una casa más económica y utilizar ese dinero. Tenemos muchas personas que también vendieron y se fueron, digamos, me acuerdo a Texas, ¿no? Que vendieron muy bien acá y tomaron ese dinero y se fueron y compraron una casa en Texas, cash en Texas, lo hicieron también en New Jersey, también lo hicieron recuerdo, muchos lo hicieron en North Carolina, ¿no? North Carolina del Norte, cuando todavía incluso a veces por lo mismo de lo que usted paga acá, en North Carolina puede comprar una casa nueva. Entonces comenzamos a ver todas esas cosas, ¿no? De clientes que comenzaron a utilizar ese dinero. En ese entonces era todo teoría, ¿no? Hablábamos de que en algún día nos íbamos a retirar y que es cierto que para muchos, sad, ¿no? O sea, tristemente la palabra en español, de que la gran mayoría se encuentra y no tienen ahorros, no tienen una pensión sólida establecida y lo único que tienen es el inmueble para su retiro. Lo vimos muy cercano el año pasado con familia mía, ¿no? Que, bueno, la buena fortuna es que la casa de este pariente está muy, pero muy bien ubicada y a pesar que necesitaba update, ya tenía un descuido de años, una persona mayor, entonces pudo acceder a ese dinero, arreglar todos sus problemas económicos, compró un condominio mucho más pequeño, o sea, compró un condominio más pequeño de la casa que tenía, completamente remodelado, le quedó todavía mucho dinero para vivir en los próximos años. Y está tan contento que incluso a esta persona arreglar su economía también significó arreglar su parte espiritual, su parte física, su parte emocional, porque lo libró de muchos dolores de cabeza económicos que tenía pendiente. Todo eso 20 años atrás era netamente teoría. Hoy en día estamos viendo de que, bueno, ya nuestros clientes se están retirando. Nuestros clientes, los más recientes obviamente ya están viendo de que, bueno, tener una casa de tres cuartos
ahora estoy queriendo comprar una con 4, ¿no? Y también los que están ya retractándose y comprando algo más pequeño. Y este es el llamado a la atención que les hacíamos. Eh, Estamos en el pico del pico del pico del mercado, ¿ok? Estamos viendo de que ahora hay una necesidad muy grande de listados. Los dueños están en el mejor momento para vender, no importa la condición. So, si usted tenía una casa que hace 2 años que viene diciendo la voy a pintar antes de ponerla a la venta, sí, pintarla, se va a vender la casa, generalmente se vende más rápido y a mejor precio, pero si es una casa que necesita más allá de pintura, ¿ok? Y esa lo preocupa o lo preocupaba, en el mercado de hoy en día es óptimo para vender la casa como está, ¿ok? Y las estamos relativamente vendiendo muy, pero muy, pero muy bien. Estamos hablando propiedades que yo hace 3 años atrás no se pudieron vender y el año pasado, fines del año pasado, los pudimos vender sin problema. ¿Okay? Entonces, si usted necesita vender, mi correo electrónico, mi website, cómo ponerse en contacto con nosotros, está arriba o abajo de este video, vendermicasa.com. Vendermicasa.com. Es un simple formulario de 3 preguntas, ¿ok? Obviamente, dirección, cuándo piensa vender y su nombre con teléfono, ¿ok? Y nosotros le vamos a enviar, no tengo aquí conmigo, un reporte bastante extenso sobre el valor de su propiedad. Es un libro, wow, ahora lo quiero, bueno. Es un libro que viene en una caja como esta, ¿ok? Donde usted lo abre, ¿ok? Y va a haber un libro muy parecido a este de aquí, ¿no? ¿Ok? Y el libro, pueden ver, es alrededor de unas 30, 60 páginas. Es todo el inventario, todo lo que ha sucedido en su barrio, o si usted tiene la curiosidad de saber cómo se vendió la casa de su vecino, ¿no? La casa de enfrente, digamos, muchas veces uno sabe, bueno, la listaron por tanto, pero finalmente no sé en cuánto se vendió. Todo eso sale en ese reporte, ¿ok? Ese reporte es gratis y sin compromiso. Nosotros se lo preparamos, se lo enviamos y comenzamos esa gestión, esa conversación, si está contemplando vender en los próximos 90 días o en los próximos 6 meses o en el próximo año. Cuanto más tiempo tengamos para prepararnos, mejor, ¿ok? Pero primordialmente hoy en día, por la misma necesidad del mercado, estamos súper interesados en clientes que han contemplado vender. Incluso ayer mandamos un paquete a una familia que estuvo incursionando en vendermicasa.com y estábamos viendo su situación de que ellos trataron de vender a principio de año y les enviamos un paquete bastante extenso, incompleto, para animarlos y decirles, hey, el año pasado ustedes trataron de vender, no pudieron, este año yo puedo obtener, inclusive le calculé alrededor de unos $15,000 más de lo que ellos trataron de vender a principios del año pasado. ¿Okay? Este tipo de gestiones son gratis, sin compromiso, ¿ok? Y lo estoy haciendo este video este mismo sábado por la misma necesidad y urgente que tenemos, ¿no? De llegar hacia ustedes, dejarles saber esa misma necesidad. Ahora, ¿por qué, si usted se pregunta, por qué hay tanta urgencia? ¿Por qué las casas se están vendiendo de un día para el otro? ¿Por qué una casa fea se vende tan bien como una casa nueva? Muy poco inventario a raíz de que los compradores han salido en masas, eh, hordas que han salido a comprar, porque muchos entraron en la reflexión que donde están durante la pandemia se les hizo muy pequeño. ¿Okay? Recuerdo que todavía tenemos familias completas que están trabajando desde la casa, hijos que están, 3, 4 chicos que están estudiando desde la casa.
Muchas personas que estaban en lugares más pequeños y que estaban cómodos, ¿ok? Decidieron comprar, movilizarse y comprar o comenzar la gestión de comprar casa. La otra cosa es los intereses, o sea, todavía estamos viendo intereses debajo del 3%, ¿ok? Sabemos que los intereses van a subir y una de las razones que también estamos viendo que nuestro software inteligente nos está pintando de que este es el pico y que a partir de ahí va a haber tal vez una desaceleración en el mercado, tal vez una caída de precios y tal vez nos vamos a estar lo que se llama un plató, un stagnant en el mercado por los próximos 2 años. O sea, que los precios no van a subir ni bajar, se van a mantener, ¿ok? Entonces estamos viendo eso y por eso que les estamos diciendo, hey, ahora es el pico del mercado. Si yo hago un estudio para la casa de usted, es muy probable que le pueda mostrar esa línea, ¿no? Ese valley, ¿no? Que le decimos, con esa línea llegando en este momento siendo el pico, una pequeña caidita y después una estabilización. Hoy en día estamos viendo eso. También estoy viendo propiedades, estoy viendo propiedades donde transmitiendo en mi oficina. Estoy viendo propiedades que también les tengo que dejar saber al cliente. Mire, no, lo que estoy diciendo, estamos en el pico, hay información que podemos demostrarles basado en que hay ciertas áreas que estamos viendo una disminución. Entonces, en otras palabras, estamos pudiendo ver que tal vez esa misma casa valía $1,000 más de lo que vale hoy en día en el mercado. ¿Okay? Parte de esa información es todo lo que nosotros compartimos, ¿okay? Cuando hacemos algún tipo de estudio del mercado. Y bueno, con eso quiero despedirme hoy día sábado. Les deseo un muy buen, feliz fin de semana y espero escuchar de ustedes pronto. Una vez más, sí, estamos transmitiendo de virtudinmobiliaria.com, pero a la página que quiero que visiten si están interesados en vender casas, vender su casa, es vendermicasa.com. Chao.